Bueno, muy buenas noches para todos nuestros espectadores y seguidores de las redes sociales del Nodo Colombia. Muchas gracias por su fidelidad a todas nuestras transmisiones y contenidos. Les saluda John Jairo Armesto, director publicitario y columnista del Nodo Colombia. El día de hoy, cumpliendo la cita de nuestro programa especial, que varía un poco el tema dada la urgencia de situación de la crisis en Venezuela, que analizaremos hoy con unos invitados especiales habituales en el Nodo, pero que son de lujo. Nos acompaña hoy nuestro economista de cabecera, el doctor René Rueda Castañeda, el doctor Rafael Gómez Martínez, comunicador y director del programa Libertad y Orden de la emisora virtual Frater América y académico de la Universidad Sergio Arboleda, y como invitado especial, como ustedes lo recuerdan, hace más de 15 días, la conferencia sobre la realidad jurídica de Venezuela, el doctor Giuseppe Nocera, con sus comentarios y análisis jurídico de la situación gubernativa tanto del chavismo como de este interregno de dos presidentes al mismo tiempo. Mientras le damos a nuestro invitado especial tiempo para poder alistar su presentación, vamos a proceder con el doctor Rafael Gómez para los titulares de noticias de esta semana, que aparte de los hechos de Venezuela, en Colombia no deja de llover tampoco. Doctor Rafael, muy buenas noches y bienvenido como siempre al Nodo Colombia. Muy buenas noches a nuestros queridos televidentes del nodo.co. En efecto, hoy es jueves 24 de enero, siendo las 7 de la noche y 8 minutos. Damos comienzo a una nueva emisión vía Facebook Live de este medio virtual. Si bien toda la noticia a nivel regional gira en torno a la crisis que se presenta en Venezuela por cuenta del golpe de Estado que está dando el presidente de facto, el dictador Nicolás Maduro, también hay noticias a nivel local bastante relevantes. Por ejemplo, volvieron los encapuchados de las universidades públicas a hacer sus destrozos. Ayer fue en la Universidad de Antioquia, hoy fue en la Universidad de Córdoba, y se presentaron en Bogotá disturbios también cerca de la Universidad del Rosario, en el centro de la sede de City TV. Destruyeron algunos almacenes y intentaron tomarse el CAI que se encuentra en la estación del Museo del Oro de Transmilenio como tal. Es decir, que no contentos con realizar los atentados a la Escuela General de Cadetes, ahora comienzan las diferentes formas de lucha a emerger y emergen produciendo el caos y el desorden en todo el país nacional. Aparentemente en Montería hoy quemaron un bus que iban a hacer ingresar a la universidad y tomarse como rehenes a los pasajeros del bus y guardarlos entre la Universidad Pública de Córdoba. Si la sociedad colombiana, como venimos mencionando en los anteriores programas, no reacciona como debe ser y se pone a la raya junto con el gobierno de Iván Duque, que pareciera tener algo de reacción en materia de orden público como tal, vamos a ver las duras y las maduras, porque ayer, oigan bien, ayer en la vía Cali-Popayán, interceptaron una camioneta cargada, oiga bien, de 118 kilos de pentonita, que iba con destino a la ciudad de Popayán. La interceptaron y nos salvamos de otro atentado que hubiera sido más grave. Es decir, si ustedes calculan que el atentado en la Escuela General Santander fueron 80 kilos, a esta camioneta le iban a meter 118 kilos con destino a la ciudad de Popayán. Y a su vez atacaron la estación de policía del corregimiento de Anorí, en Antioquia. Y a su vez incineraron a un ganadero en la ciudad de Valledupar. Lo incineraron vivo, lo iban a secuestrar, el hombre dijo que no, y entonces lo incineraron vivo en su camioneta, dejando una viuda y 2 niños como tal. Entonces estamos ante un nacimiento de una circunstancia de orden pública muy tenebrosa, que no sabemos hasta dónde nos van a llevar estos estudiantes,
y no sabemos las diferentes formas de lucha a dónde nos van a llevar, si a poner en jaque al gobierno del presidente Iván Duque, o el gobierno del presidente Iván Duque se amarra bien los pantalones y reacciona como debe ser. Esas serían las noticias más relevantes. También podemos comentar que el presidente Duque al parecer ha logrado muy buenos contactos en el foro de Davos en Suiza, que se realiza todos los años por esta época, el foro de presidentes como tal, para temas de comercio exterior e inversión extranjera, pero la situación a nivel interno cada vez se debilita más, no solamente por el tema de orden público, sino porque su gobernabilidad como tal está muy débil. Remy, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Rafael, muchas gracias. Muy buenas noches, señor John. Muchas gracias también bienvenido. por la invitación. Pues efectivamente la noticia que nosotros vamos a tratar en esta ocasión es precisamente lo que tiene que ver con las aspiraciones de al menos cambio de poder político en Venezuela y la situación de orden público que probablemente en las próximas horas puede llevar a incrementales niveles de escalamiento en materia de seguridad. Ayer aproximadamente hacia la medianoche se estaban contabilizando entre 17 y 21 asesinados. 26. Y 26 asesinados por las tropas del narcotraficante Nicolás Maduro. Y pues durante el día de hoy, lastimosamente, al menos en lo que se trata de ver en las redes sociales, aquí que entran directamente desde Venezuela, de la propia sociedad civil, al menos en mi concepto, yo creo que no se está viendo las verdaderas consecuencias de tratar de acorralar en materia de poder político, en materia de poder militar, en materia territorial dentro de Caracas, en materia eventualmente de acercamiento de la ciudadanía al Palacio de Miraflores, lo que probablemente yo desde ayer de alguna forma estaba estimando se hubiese presentado hoy 24 de enero, pero para eso precisamente vamos a tratar de llevar a cabo esta conversación directamente aquí en la ciudad de Bogotá con el señor Giuseppe. Bueno. No sin antes mencionar que es muy probable que se presente una problemática social en la frontera colombo-venezolana, no solo en el puente de Paraguachón en La Guajira, sino en el puente de Cúcuta, donde la migración de venezolanos está sobrepasando las dimensiones de atención de la ciudad y de nuevo, si el gobierno de Iván Duque no se amarra los pantalones frente a esta situación y toma un control verdadero como debe ser, vamos a tener una problemática social de gran envergadura. Anoche se presentaron una serie de manifestaciones en todo el país de los venezolanos al frente de las diferentes embajadas y consulados existentes como tal, y se presenta una especie de rebelión del pueblo venezolano frente a todo lo que está sucediendo en su país. Entonces es probable que tengamos una problemática social en la frontera muy fuerte, ante la cual se va a desbordar la capacidad de atención del gobierno nacional, y no sabremos cómo será la respuesta en términos de orden público como tal. Bueno, mi querido Yojairo, ¿por qué no le presenta a nuestros televidentes del nodo.co en medios virtuales nuestro invitado? Bueno, antes de presentamos al doctor Giuseppe Nocera, analista de sistemas, italo-venezolano, pero radicado hace ya algún tiempo en nuestro país, en Colombia, experto en seguridad informática, en mercadeo de redes sociales y un gran conocedor, aunque no es abogado, sino ingeniero de sistemas, de la historia de Venezuela y del funcionamiento jurídico, sobre todo desde la época de la caída de el general Marcos Pérez Jiménez y la instalación del Pacto de Punto Fijo, cuya conferencia está disponible desde hace 15 días, cuando lo tuvimos en entrevista, en nuestro canal de YouTube, donde se explica la ficción jurídica de la Constitución chavista de 1999, bajo la cual está funcionando el supuesto gobierno de oposición, que es un argumento que él nos dará. Y antes de darle paso a él, para concluir la sección de titulares que es necesario dar, relacionados con Colombia y Venezuela, en Centroamérica y México.
la mayoría de países de América Latina reconocen como presidente legítimo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el ingeniero Juan Guaidó. Muy pocos del bloque duro socialista del siglo XXI y procubano le dan la legitimidad al narcotraficante Nicolás Maduro. En el caso de México y Uruguay, si bien tienen una tendencia socialista abiertamente a favor de Maduro, por evitar el escándalo, el rechazo internacional, están ofreciendo un tibio papel de mediadores supuestos para llegar a una supuesta solución pacífica de la confrontación y crisis que ya explotó en una ola de violencia y no retorno en Venezuela, y que Colombia va a ser el país del mundo más afectado de manera directa. Y por otra parte, en Europa, ya el gobierno de España, tanto el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha dado reconocimiento a este gobierno, y el Partido Popular, a través de sus representantes en el Parlamento Europeo, está queriendo conseguir la mayoría para que la Unión Europea en pleno y todos sus países asociados reconozcan al gobierno interino de transición de Venezuela como legítimo y rompan relaciones con el gobierno chavista. Y por último, va dentro de los escenarios populistas de distracción a la crisis que está empezando a florecer en México, con móviles parecidos a los de Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la desclasificación de los archivos secretos del PRI, de la Central Nacional de Inteligencia, donde está el asesinato del candidato presidencial Colosio, el que compitió contra Salinas de Gortari en 1994. Donde se inculpa a gran parte de la sociedad mexicana, de la clase alta mexicana y de los partidos tradicionales. Sebastián. Colosio, sí, asesinado en el año 1994 en muy extrañas circunstancias, donde López Obrador fue uno de sus más cercanos colaboradores de campaña. Nunca tuvo pues un acercamiento porque Colosio era de confesión cristiana evangélica. Y pues todos conocen el ateísmo recalcitrante de López Obrador y su círculo comunista, y por eso el círculo cercano nunca lo dejó tener realmente poder en la campaña, ni en el eventual gobierno que hubiese tenido el presidente Colosio. Si no hubiese sido asesinado, muy seguramente hubiese llegado al poder. Y detrás de eso hay un entramado de corrupción, comunismo, drogas y relaciones de narcotráfico y ilegalidad que llegan a permear incluso los hilos del narcotráfico colombiano. Vamos a ver en qué para esta investigación. Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, sí señor. Vamos a ver en qué para esa investigación y esa desclasificación de archivos. Y ya sin más preámbulos le damos la palabra a nuestro invitado especial para que exprese sus argumentos como venezolano y conocedor obviamente de la situación actual y de qué le depara a nuestro hermano país y desde luego a Colombia con esta crisis humanitaria, política y social que nos afecta a todos. Ingeniero Giuseppe Nocera, muy buenas noches y bienvenido como siempre hasta su casa, El Nodo Colombia. Muchas gracias, John. Un gusto estar con ustedes en el programa, esta vez remoto. Buenas noches, Reni, buenas noches, Rafael, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Giuseppe. Bien, muchas gracias por tu presencia. Muy amable, sí, definitivamente, como quien dice, ya llegó la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque tenemos una situación bastante in extremis, en donde aparentemente un presidente de una asamblea toma el poder, en teoría basado en unos artículos de una constitución. Y bueno, mucha gente podrá decir que estos son argumentos válidos, ni más faltaba, cada quien pues tendrá su libre opinión. Sin embargo, la realidad es que, y así lo expresamos en un programa que hicimos ahí con el doctor John Jairo, la realidad es que la constitución del chavista, la constitución del 99, sobre la cual ahora milagrosamente todos los países del hemisferio abogan, porque ahora todos defienden esa constitución. Yo le digo que todos defienden
el maldito legado, y perdónenme la palabra, el maldito legado de Chávez, porque ahora hasta Estados Unidos se ha sumado en eso. Pareciera como una situación in extremis de salir de la tiranía, porque eso no es un gobierno, ya lo hemos dicho también, pero yo quisiera, con su permiso, tanto de John como de Rafael como de Reni, exponer algunos puntos que yo creo que vale la pena revisar. Digamos, está bien, creo que es un paso importante. Esta mañana me decía, oye, Giuseppe, pero tú si eres pesimista, me decía alguien. Yo le dije, no, mira, es que no es pesimismo, es que la historia nos enseña que los eventos se repiten y la gente no aprende. Entonces yo quisiera, con el permiso de ustedes, poner un par de puntitos, 2, 3, 4 puntos, que yo creo que vale la pena colocar en perspectiva. Y bueno, ya cada uno después, evidentemente, hará sus propias conclusiones, ni más faltaba, ¿no? Giuseppe, si puede acercar un poquito el micrófono, se nos fue un poquito el audio. Ahí está. Espera, lo subimos, claro que sí, lo subimos un poquito. ¿Mejor así? ¿Mejor así el audio? Ahí está bien. Perfecto. Los países. Mire, el tema con Venezuela es un tema muy álgido porque Venezuela es un país muy rico, igual que lo es Colombia, un país muy rico en recursos naturales. Entonces, estos países ricos en recursos naturales evidentemente tienen ese riesgo, yo lo llamo de depredación de ciertas entidades o personas extranjeras. Y cuando digo eso, yo quiero en primer lugar remontarme a la situación, a una situación, y pongo una situación histórica muy, muy significativa, y es la situación histórica de Angola. Angola, un país de África muy rico también, era muy rico, hoy ya no, y fue depredado por aproximadamente 20 años por los Castro, y ese país terminó, pues evidentemente, con una pobreza impresionante, tal como está pasando Venezuela hoy en día. Fíjese que las personas de Angola, los residentes de Angola, ellos pelearon mucho contra los Castro, y siempre había un subterfugio que hacía que volvieran gente adepta a los Castro al poder. Yo quisiera, por ejemplo, preguntar inclusive al señor Guaidó, que se juramentó ayer. Yo quisiera preguntar, hombre, si Maduro inmediatamente se escuchó el anuncio, sacó de Venezuela a la delegación de Estados Unidos inmediatamente por un video que circuló por las redes ayer. Entonces yo pregunto, ¿a qué hora Guaidó va a sacar al G2 cubano que opera desde el Hotel Alba de Caracas? ¿A qué hora Guaidó va a sacar al ECO, 45 mil hombres del ejército cubano de ocupación que están allá? ¿A qué hora Guaidó va a sacar a Hezbollah, que ya esta mañana sacó un pronunciamiento apoyando a Maduro, ¿no? Los cabecillas de los narcos, los iraníes, los chinos, los turcos, Rusia, todo el mundo tiene que ver con Venezuela. Entonces, tenemos una situación geopolítica, y ahí sí quiero que ustedes también pues, me ayuden a analizar esto, porque a mí, francamente, a mí las matemáticas no me cuadran, digamos, las matemáticas de una tiranía en donde la gente dice, sí, ya estamos listos para salir de la tiranía, a mí todavía no me cuadran, francamente. ¿Cómo se explica que el tirano inmediatamente se sabe la noticia, corta relaciones con Estados Unidos, y por el otro lado, el supuesto recién asumido presidente no hace nada con todas esas fuerzas que siguen deambulando ahí en Venezuela como si nada hubiera pasado? Esa es la situación real que está viviendo Venezuela, geopolítica, al margen de todo lo que pueda estar ocurriendo en focos locales, y por supuesto, como ya lo mencionó, como lo mencionó Rafael, la afectación que pueda tener esto con Colombia, ni más faltaba, ¿no?
Mañana pues, comentando una pobreza impresionante, en nuestro tal lugar como de está pasando trabajo, en Venezuela hoy en yo día. hice esa pregunta, Giuseppe, Fíjese que en las los términos personas de Angola, los de presidentes de que Angola, ellos sí pelearon mucho contra los habíamos Castro y pensado que siempre estamos ante un había posible un escenario de subterfugio una que pequeña hacía tercera que guerra mundial, volvieran teniendo en cuenta los gente factores adepta al Castro geopolíticos al poder. que se presentan en torno a Venezuela. Yo ¿Usted cree que quisiera, estamos cerca por de una ejemplo, pequeña tercera guerra mundial? mira, yo creo que en este mundo, Rafael, yo creo que todo es posible. En todo caso, y el mundo está lo suficientemente loco en términos de intereses geopolítico, económico, sociales, que creo que todo puede pasar. En todo caso, insisto, pareciera como que las cosas pasan, siguen pasando los días, todos se pronuncian, pero nada pasa. Es decir, el narcotráfico sigue ahí, el terrorismo sigue ahí, Hezbollah sigue ahí, el ECO sigue ahí, ¿sí? Las relaciones con las FARC, ustedes saben muy bien que siguen ahí, ahora el ELN siguen ahí. Es decir, hay una situación, pareciera como que la situación o la expectativa que se está generando detrás de todo esto, pues no se está compaginando, al menos hoy, así es, no se está compaginando con la realidad del día a día de las fuerzas que están operando ahí. No sé si usted está de acuerdo con la temática. Yo estoy de acuerdo en el tema de que en donde la gente se dice, presenta a mí todavía no me como cuadra, dicen francamente. en Inglaterra, a lack of vision, una falta de visión geopolítica a nivel macro, con respecto a todas las fuerzas y actores que están interesados e involucrados en el tema de Venezuela. Entonces, como no se tiene la comprensión de esos factores externos que no permiten una salida al tema de Maduro, entonces se limitan a términos micro, a una serie de análisis micro que no conducen a absolutamente nada. Por ejemplo, el efecto que tendrá la posición de Guaidó. Pues si somos objetivos, pues él también dio un golpe de Estado. Ahí no hay ninguna elecciones válidas en el tema de la posición de Guaidó. Pero también si somos objetivos para el otro lado, Maduro también está presentando un golpe de Estado. Pero a nadie le interesa, a absolutamente nadie le interesa salir de la situación de caos que se está produciendo en este momento. Al contrario, pareciera que lo que les interesara sería que se profundizara más para que precisamente se presente un teatro geopolítico a nivel mayor. Mira, yo creo en este sentido. Yo tengo una pequeña pregunta después del comentario que hace el doctor Rafael, una pregunta muy puntual, doctor Giuseppe. Lo que pasa es que hay una crítica muy grande, usted sabe que hace 3 días se realiza en Panamá, aquí cerquita, la Jornada Mundial de las Juventudes de la Iglesia Católica. El Papa Francisco está en este momento en Panamá y no ha hecho ningún tipo de pronunciamiento sobre la problemática de Venezuela, siendo el jefe de Estado del país, de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué opinión le merece a usted esa queja que muchos católicos y muchas personas no católicas hacen desde el punto de vista político sobre eso? John, yo creo que ya hemos conversado ampliamente por redes, entrevistas varias, nacionales e internacionales, y creo que, pues yo lo digo, pero obviamente con todo el respeto hacia los creyentes. Evidentemente yo aclaro muchas veces que en mis redes sociales yo no me meto con la fe, yo no ataco la fe, ni más faltaba, ese no es mi renglón, de hecho. Pero creo que la comunidad católica del mundo, 1.200, 1.300 millones de personas, yo creo que tienen que dar cuenta de una vez por todas que estamos frente a una situación de un papado, en este caso Jorge Mario Bergoglio, pues un comunista, y evidentemente hay mucho recelo cuando uno dice esa palabra, y más aún refiriéndose, me faltaba un papa, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de su historia como persona, más allá de sacerdote, de hombre de la fe. Esa es la realidad que estamos viviendo, esa es la realidad de la orden a la cual él pertenece, que es los jesuitas, que ya hemos dicho yo creo que bastante al respecto.
Ahí, John Jairo, yo cerraría el comentario diciendo, no esperen ese comunicado, no espere que se pronuncie. Si acaso se pronunciará, si realmente Maduro sale en algún momento, si acaso se pronunciará diciendo pobrecito Maduro, en eso sí él probablemente se va a pronunciar, pero no creo que debamos esperar un comunicado del Papa, o por lo menos este Papa, porque no podemos a todos meterlos, digamos, a todos en el mismo saco. Ese Papa, no esperemos un comunicado en favor de la libertad de Venezuela. Dudo mucho, por no decir estoy seguro, que eso no va a ocurrir. Como no sé. Yo no sé si hay más preguntas o yo de pronto sigo en un par de punticos más que yo tenía. Si quieres, continúa. Si quieres, continúa. Entonces, bueno, y ya hemos hablado de la parte de la diplomacia. Ya dijimos que Maduro echó a la diplomacia estadounidense y de este lado, aparentemente, o de este lado, digamos, tomando en cuenta que Guaidó es de este lado, digamos, pues, supuestamente debería ser el lado de la libertad, no ha echado a ningún poder de los que están ahí, que son socialistas. Además tenemos una situación que yo creo que los venezolanos tienen que estar muy alerta y es, uno, Guaidó es socialista. Nos guste o no nos guste, se juramentó o no se juramentó, Guaidó es socialista y de hecho el partido de él, Voluntad Popular, o no sé si es Acción Democrática o Voluntad Popular, pertenece a la Internacional Socialista. Estamos en presencia de una persona que está siendo apoyada por los jesuitas, la misma orden del Papa. Pruebas, muchas, ustedes pueden revisar los videos previo a todo lo que ocurrió en estos días, cuando se empezó a trazar, digamos, esa hoja de ruta que ellos dijeron, y ustedes siempre pueden darse cuenta que detrás estaban pues las cúpulas jesuitas de la Universidad Católica Andrés Bello, la cúpula, digamos, jesuita dentro de la conferencia episcopal. Es decir, seguimos detrás y otros poderes, porque él inclusive salió, por supuesto, sin ningún recelo, totalmente abierto, dijo que él era masón, dijo él. Entonces estamos en presencia de unos poderes detrás de Juan Guaidó que harían surgir muchísimas dudas, o por lo menos en mi caso. Yo pienso que los venezolanos, allá localmente, creo que deberían estar más que alerta. Por un cuarto punto, que es el último que voy a mencionar, que creo que es muy importante mencionarlo, y es otro tema histórico que se pudiera ver cierto paralelismo con lo que está sucediendo allá en Venezuela, perdón, y es lo ocurrido en su momento con Nicaragua y Violeta Chamorro y el popular chamorrazo, que mucha gente no sabe lo que es. Se explica muy fácil, y es que cuando se cayó todo el tema de la dictadura sandinista, sacaron un salvador, que en ese caso fue Violeta Chamorro. Lo que la gente no sabe es que Violeta Chamorro por debajo de la mesa hizo innumerables acuerdos con la tiranía castrista. Y si ustedes se pueden analizar en retrospectiva lo que pasó en ese momento con Chamorro, ustedes se darán cuenta que, palabras más, palabras menos, allá no hubo ningún cambio. No hubo ninguna ley que se derogó por cuenta de toda esa opresión previa. Las cosas siguieron igualitas. Entonces yo creo que vale la pena nuevamente alertar a los venezolanos. Qué bueno que se tomó este paso, qué bueno que se dio, digamos que dentro de todo el ambiente viciado, el mal ambiente que hay con el tema de la tiranía, pudiéramos decir que esto pudiese ser un buen paso. Pero hay que estar muy vigilante, porque las fuerzas que operan en Venezuela no son, como quien dice, fuerzas amateur, no son novatos.
Aquí estamos en presencia de unas fuerzas, varias de ellas milenarias, ahí están metidos los turcos, imagínense el Imperio Otomano, culturas milenarias que conocen muy bien cómo se manipula a la población. Y eso es lo importante de rescatar de esto. No sabemos cómo va a terminar esta novela, ¿sí? Este episodio, y creo que aquí nadie tiene la verdad en sus manos, pero si yo tuviera que atreverme a decir algo, yo digo, mira, esto se parece más a un chimorrazo que en otra cosa. Esa es mi opinión. Cada uno, por supuesto, dará su parecer y será libre, por supuesto, de decir lo que guste, ¿no? Sí, sí, Rafael, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Venezuela ha vivido un socialismo desde el año 59. Hay que recordarle a la teleaudiencia que los libros de historia que son escritos por la misma congregación aprobada. Yo vi ese comunicado ayer, vi ese comunicado tarde ayer y también me llamó mucho la atención porque eso es muy extraño. Es decir, si realmente esto si tuviese pinta de libertad, yo creo que todos aquí en la mesa estamos de acuerdo de que el conducto o la dirección sería otra, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver este tipo de indicios, uno lo único que le surge son dudas. Como te decía, Venezuela viene de 60 años de socialismo. Todos los partidos que hay ahí tienen su talante socialista. Les gusta o no les gusta. Hay algunos que dicen que no, que hay unos que sí, otros que no, que sí María Corina. Yo tengo mi reserva con todos. ¿Por qué? Porque todos vienen de ese gen después de Pérez Jiménez. Si hasta tuvieron el tupé de escribir que tumbaron a Pérez Jiménez y Pérez Jiménez cogió su maleta y se fue, pues obviamente se dio cuenta que ya le habían metido el gusanito del socialismo los entonces fundadores de Acción Democrática. Entonces, es una sociedad que ha vivido 60 años de socialismo. Yo tuve, en mi época de universidad, tuve mi desacuerdo con la hija de Caldera, que en una materia me dio clases, y tuvimos un desacuerdo que ni te imaginas, porque evidentemente eso que ella enseñaba no me parecía democracia, pero para ella era una superdemocracia. Entonces imagínate la diferencia de opinión, ¿no? De concepto. Ellos vivieron 60 años de socialismo, como tú bien lo has dicho, de bonanza petrolera que literalmente tapaba todas las ineficiencias. Pero evidentemente cuando ya esos recursos menguan, cuando el precio cae del petróleo, cuando el petróleo no se produce, y cuando todos los otros recursos se los roban para otros países, como está sucediendo ahora, los depredan los recursos, ahí es donde uno se da cuenta la realidad del socialismo. Ahí se da cuenta y uno lo ve, lo siente y lo siente hasta en los países vecinos. Entonces, dime. Pues yo resumo tu importante pregunta y demás interesante con una frase que yo creo que aplica tanto para Colombia como para Venezuela, como para otros países de la región. La frase es que solamente la derecha acaba con la izquierda. ¿Sí? Mientras sigamos en aguas tibias pensando que el socialismo light puede combatir al socialismo radical, no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a seguir con los mismos problemas.
como tú lo acabas de decir, van a seguir los irresponsables haciendo actos como el de la Escuela General Santander. Vamos a seguir viendo ELN en Venezuela, vamos a seguir viendo FARC en Venezuela, vamos a seguir viendo Hezbollah, en La Guajira seguiremos viendo personas de ISIS, hasta que no nos concienticemos de que nosotros estamos dando vueltas a la situación y terminamos siempre en el mismo sitio, y es escogiendo personas de centro izquierda, izquierda light, socialismo light. Nosotros no hemos tenido derecha. Latinoamérica, lastimosamente, salvo muy contadas excepciones, no ha tenido derecha. Este es el resultado de la tibieza. Yo creo que si hay un escenario, creo que dudaría muy poco, pero sí hay una posibilidad. Creo que esa posibilidad o esa acción, creo que ya debería haberse tomado. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque al final tenemos dos caminos. O el camino de que la población se subleve como Dios manda, de verdad, ¿sí? Como se hizo en Serbia, como se hizo en Ucrania, como se hizo en otras latitudes, bien hecho, ¿sí? No las protestas como se están llevando a cabo ahora, sino otro tipo de protesta pacífica, pero de unas connotaciones muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, o se hace una intervención, porque a mí me late que si seguimos esperando a que esta asamblea haga algo, a pesar de que se dice que es interina, yo no creo que vamos a llegar a feliz puerto, Rafael. Es más, yo creo que se puede complicar más la situación, ¿sí? Y agravar más el problema interno de Venezuela y el problema vecino, ¿no? Como tú has mencionado. Creo que la posibilidad de que Maduro entregue por las buenas, la descarto. Estamos en presencia de además Maduro es el que menos cuenta ahí en la jugada, ¿no? Cuentan son los poderes que están sobre él, que pesan, que ya hemos, creo, mencionado con Rafael, el tema de Rusia, China, Irán, Turquía, que tú acabas de mencionar. Creo que en este momento la pelea está en el más alto nivel que los propios supuestos mandatarios. Creo que la pelea está más arriba. ¿Cuáles partes? ¿Estamos hablando de las partes locales o las partes internacionales? Yo estoy seguro que ellos dialogan. A mí me llamarán, como quien dice, mal pensado, pero yo estoy seguro que el régimen y la oposición, la MUD, ellos dialogan. Han estado dialogando durante 20 años, y han engañado a los ciudadanos venezolanos todo el tiempo. Tal vez de pronto esa la posibilidad de diálogo se ve un poco más disminuida en los niveles superiores, cuando ya estamos hablando de Estados Unidos y su verdadero aliado, y los que están en ese contubernio de toma en Venezuela, como ya lo hemos mencionado, Rusia, China, Irán, Turquía, etcétera. Ellos están con unos intereses. Aquí el tema es de intereses superiores. Aquí lo que hagan ellos dos, localmente, los dos actores locales, realmente poco importa. Yo quisiera de la opinión que han dado ahora del tema de insurrección como tal, porque en Venezuela hay unas fuerzas muy malvadas, muy
muy bien organizadas, cuyas consecuencias podían ser trágicas. Hay unas estrategias que inclusive, no sé si ustedes lograron ver un video que yo colgué ayer en mi canal de YouTube, uno muy corto, era como 1 minuto, en donde una fracción del discurso que dio Maduro, él, al igual que Chávez en el 2014 y en el 2004, dice una palabra a la cual se refiere a sus mandos que no puede permitir que suceda. Esa palabra es la guarimba. Ese video está colgado, es el último video que está colgado en mi canal, y en donde él dice claramente, y se nota que le teme a eso, a esa estrategia de sublevación, que en su momento estaba dando sus frutos en el 2014 y en el 2004, y que lamentablemente por culpa de la MUD no se pudo llevar a cabo, porque estos de la MUD negociaron con el régimen, salieron por televisión a decir que ya todo estaba tranquilo, que no sé qué tal, y ahí murió. No se pudo, no se avanzó, y enfriaron lo que era una sublevación no violenta con toda la de la ley, como se hizo en su momento en los países de la ex Unión Soviética. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no a la guarimba, no a la violencia, no al golpismo. Ustedes pueden buscar esa misma palabra asociada a videos de Chávez para que ustedes vean que ambos le temen, y bastante, a esa estrategia. Tarek El Aizami. Sí, lo vi el otro día por Telesur. Se la pasa en la calle por ahí, combatiendo el hampa, la delincuencia, y los guarimberos. ¿Y qué es eso? La guarimba, tú sabes, aquí trancan, quieren trancar las calles. Es una forma del golpe suave, es una estrategia. Estamos enfrentándola con mano firme. Y la guarimba es un término que viene no, pero es un término que tiene una historia etimológica. En este momento no lo preciso. La guarimba. La guarimba es un plan subversivo. Sale en piquete sobre todo esto, los hijos de los ricos ahora aquí, los usan como peones, ¿no? Como punta de lanza. Quieren trancar autopistas. Hace unos días le pegaron candela al Parque Nacional del Ávila. Gasolina y candela. Pues. Eso es lo que aquí ellos mismos llaman eso el plan de la guarimba. En una ocasión lo lograron, Cristina, mira, aquí hubo una ocasión hace 2 o 3 años, en 2004, trancaron todo el este de Caracas. Ahí no podía salir nadie de su casa. Incluso si tú querías salir porque tenías que ir a trabajar, a llevar a un niño al colegio, te tiraban piedras, te quemaban el carro. El fascismo. Eso además es un plan internacional. Hay una organización llamada OTPOR, que traduce, no sé en qué idioma es eso, resistencia, de unas manos así, se las pintan de blanco. Son las revoluciones de colores, así las llaman, que las lanzaron allá en la Europa del Este. Y en algunos países dio resultado. Es subversión, pero una estrategia bien elaborada. Aquí la estamos enfrentando de hace varios años. Bien, no sé por qué caímos a hablar de guarimba, ¿no? ¿Por qué fue? ¿Y por qué vos dijiste la guarimba y yo pregunté qué era eso? Del contra guarimba. El ministro que está al frente. Bueno. Esa estrategia fue analizada en su momento por varios generales y todos coinciden en que es prácticamente imposible para un ejército de tener una estrategia de ese tipo. A lo único que le teme Maduro en este momento es a que Trump lo intervenga por el motivo que considere. Por un lado la Casa Blanca, por supuesto, y por el otro
que la misma población venezolana le arme una guarimba. Esas son las dos únicas condiciones sobre las cuales Maduro está preocupado. El resto, yo no creo que ni el régimen está preocupado, ni Hezbollah está preocupado, ni China está preocupado. Todos están cumpliendo su papel. Lo único que puede salvar es o Trump directamente con una intervención, que es posible, probabilidad no tan alta, pero posible, o una estrategia de sublevación, como Dios manda, una sublevación no violenta, pacífica, pero bien hecha, como se hizo en su momento en los países de la ex Unión Soviética. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Por acá se cayó la llamada de WhatsApp, que estábamos en comunicación alternativa, pero digamos, muchísimas gracias a ustedes por nuevamente invitarme a exponer estos puntos de vista que a veces, como quien dice, pasan por alto, ¿no? Guarimba que se forme, guarimba, señor vicepresidente, que debe ser disuelta de inmediato. Pero de inmediato, repito, vuelvo y digo, señor ministro del Interior, jefe de las policías, de las unidades de la Guardia Nacional, el que llegue, los primeritos que lleguen ahí, pero llegandito, que se bajaron de un carro y están poniendo ahí para trancar, trancaron. Bueno, ustedes cumplan con la ley. Les hacen un aviso. Miren, señores, que están trancando la avenida, no pueden trancar. Tienen 2 minutos para desistir en su empeño. Les queda 1 minuto. No, que no. Gas lacrimógeno, la ballena, el rinoceronte y esos instrumentos. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Que le digamos no a la guarimba, no a la violencia, no al golpismo. No a la guarimba, no a la violencia, no al golpismo.